Damos gracias a nuestro Dios porque Él tiene cuidado por su pueblo, por su iglesia. Y recordamos, como decía San Pablo, que Jesucristo dio a su iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación de su iglesia. Y Dios lo ha hecho así a través de la historia, levantando hombres y mujeres y poniéndolos en el ministerio para servirle a Dios en su iglesia, en su pueblo. Y en este mes de septiembre hemos considerado algunos líderes en el libro de los Jueces y vimos como Débora, una mujer consagrada y entregada al servicio de Dios, según Jueces capítulo 5, versículos 7 y 9, ella decía, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y luego dice en el 9, mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. ¿Cómo necesitamos verdaderamente mujeres como Débora, que se levanten para servir a Dios como madres en Israel, que su corazón esté de veras en el servicio de Dios? Vimos también hombres como Gedeón, hombres esforzados, hombres valientes, hombres consagrados al Señor, hombres de fe, y que revestidos de humildad, a pesar de las victorias que Dios les da. Vemos cómo se expresa Gedeón en capítulo 8 de Jueces, versículo 22 y 23. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. ¡Qué hermoso! El pueblo de Israel le ofrecía a él el gobierno, y a su hijo y a su nieto, es decir, una dinastía, una familia reinando. Y le dice, y responde Gedeón, no, yo no soy el Señor, mi hijo no es el Señor, Jehová es el Señor, y Él reinará sobre vosotros. Hombres así necesitamos en la iglesia, que nos enseñoreen de la iglesia, que reconozcan el señorío de Jesucristo sobre su iglesia, se consideren con humildad siervos de Jesucristo. Que realmente fue débil espiritualmente, aunque fuerte físicamente. Nos referimos a Sansón. Y hemos puesto esta palabra carnal porque Pablo usa esa palabra cuando decía a los corintios, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Porque no es el Espíritu de Dios quien dirige sus vidas, sino que están yendo tras las inclinaciones de su carne, de la corrupción, del pecado. Y por eso pensamos que Sansón es uno de esos líderes que sigue más las inclinaciones de su propio corazón en vez de seguir las direcciones de Dios. Por supuesto, él tenía, como decimos, todos los elementos necesarios para ser un líder espiritual. Desde su nacimiento vemos la mano de Dios. Él vino a este mundo por disposición de Dios.
Su madre era estéril, nos dice el versículo 2. Nunca había tenido hijos. Y el ángel de Dios le dice, aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ese hijo va a ser consagrado a mí desde su nacimiento. Va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De modo que desde que vino a este mundo ya tenía un ministerio que cumplir. Vino, vamos a decir, por milagro de Dios, bajo una promesa de Dios, una vida consagrada a Dios. Y nos dice el versículo 24 que Dios cumplió su parte, porque dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Samsón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué más necesitamos? La seguridad de la protección de Dios para un hijo nuestro desde que nace, teniendo la seguridad que Dios lo va a guardar, lo va a bendecir, lo va a usar, porque esa es la promesa de Dios. Dios es fiel. De modo que podemos decir que tenía Sansón todos los elementos necesarios para ser un siervo de Dios, espiritual, fiel, consagrado, y aún más, tenía el poder del Espíritu de Dios. Dice el versículo 25, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Modo que es un hombre que nació por mandato de Dios, que vivió bajo la protección y bendición de Dios, que el Espíritu de Dios se manifestó en su vida, un hombre consagrado al Señor. Y decimos, ¿qué le pasó a Samsón? Bueno, muchas veces pensamos que la fuerza de Samsón dependía de su cabellera, de su cabello, de su fuerza física, y así conceptuamos a Samsón como un hombre fuerte físicamente, y creo que sí, físicamente era fuerte, pero en realidad su fuerza, o todas las cosas maravillosas que él hizo, debemos considerar que era en realidad obra de Dios y que él era un instrumento. Ese es ahí en donde muchas veces fallamos y nos creemos y pensamos que somos nosotros y no Dios. Somos nosotros los que nos preparamos, los que estudiamos, los que nos adiestramos y los que, en fin, nosotros queremos la gloria. Si vemos el capítulo 14 y 15, podemos ver 3 ejemplos nada más de esta manifestación del poder de Dios en Samsón. Dice el versículo 5 y 6, y Samsón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, ¿por qué Samsón tuvo ese poder para despedazar al león? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es el poder de Dios. En este mismo capítulo 14, como consecuencia de todo esto, él dijo un enigma, una adivinanza, allá en las fiestas de bodas. Y dice, si ustedes me adivinan esto, yo les pago 30 mudas de vestido. Y si ustedes no lo adivinan, ustedes me dan 30 mudas de vestido. Era la apuesta. Claro, insistieron estos hombres con la novia hasta que le sacaron a Samsón la verdad o la respuesta del enigma. Y así lo dice él. Cuando le dieron la respuesta, qué cosa más dulce que la miel, qué cosa más fuerte que el león, y él le respondió, si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y dice el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Entonces, él fue, mató a 30 hombres, cogió los despojos y pagó la apuesta. Pero ¿cómo es que pudo más que 30 hombres?
porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. En el capítulo 15, por todas las cosas que él hizo a los filisteos, él tuvo que esconderse en una cueva. Vinieron los filisteos para prenderle, sus hermanos le dijeron, mira, por tu causa vamos a sufrir, mejor te entregamos. Bueno, prométame que no me van a matar ustedes. Se lo prometieron y nomás lo ataron con cuerdas nuevas y lo entregaron. Pero dice el versículo 14, así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, mas el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y entonces pudo hacer Samsón todo eso, porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. De modo que es el poder de Dios que se manifestaba en la vida de este hombre. Dios prometió usarlo para librar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Dios es fiel y usó a este hombre. Pero este hombre no tenía su corazón en Dios, ni se esforzaba por ser fiel a Dios. Seguía los dictados de su propio corazón, de sus caprichos, digámoslo así. Y entonces comenzamos a ver el asunto en cuanto a su matrimonio. Nos dice el capítulo 14, que descendió Samsón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis, que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Muy terco el muchacho. Y los padres no hicieron más que, pues, ni modo, seguir las indicaciones del muchacho. Pero le dice, pues, ¿acaso no hay mujeres en tu pueblo? ¿Acaso no hay mujeres en otros pueblos de la tierra de Israel? ¿Acaso no son bonitas las israelitas? Que tengas que ir a buscar a una filistea. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo, verdad? Y cuando los papás nos dicen, esta me gusta y con esta me caso, y ni modo, tenemos que acceder, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios y que en la gracia de Dios hay gloriosas excepciones en que nos va bien, pero no es la regla. La regla que Dios ha establecido es que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Escritura. Al pueblo de Israel se le dio ese mandamiento y lo podemos ver en el libro de Deuteronomios, el capítulo 7. Dice en el versículo 3 y 4, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. De modo que ellos sabían las consecuencias de esta situación. Y recordamos que uno que siguió ese camino y fue su ruina y la ruina del pueblo, porque por eso el pueblo se dividió, el pueblo de Israel, fue Salomón. Un hombre que empezó bien, un joven que se consagró al Señor, que le pidió a Dios sabiduría y a Dios le gustó. Un hombre que construyó el templo porque su padre David reunió todo y no se le concedió la bendición de construir el templo. Fue privilegio de Salomón. Hizo pacto con Dios. Pero en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 nos dice,
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y dice el versículo 4 y siguientes: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Llenó Jerusalén de idolatría, aún hasta frente al templo puso altares para los ídolos. ¿Cómo se iba a agradar a Dios? Y Dios le dijo: por amor a mi siervo David, no destruiré al pueblo de Israel en tus días. Pero tan pronto tú pases a mejor vida, vino el castigo de Dios. Y el pueblo de Israel comenzó a sufrir las consecuencias, comenzando con la división del reino y luego el cautiverio. De modo que por esos pasos comenzó a ir Samsón. Volviendo otra vez a Jueces, podemos ver en el capítulo 14, el final del versículo 19. Después de todo esto nos describe cómo era el carácter de Samsón. Dice el final del versículo 19: y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Es decir, se llenó de ira. Y en el capítulo 15, versículo 7, vean cómo era el sentimiento de Samsón. Entonces Samsón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Entonces, todas sus actitudes fueron inspiradas por un sentimiento de venganza contra los filisteos. Claro, volvemos a repetir, esto fue permitido por Dios, fue el medio que Dios usó, la promesa de librar a su pueblo de la esclavitud de los filisteos. Pero Samsón, como hombre, sufrió las consecuencias de su extravío. Y no solamente se separó de su mujer, no solamente pensó en estos sentimientos de venganza, cuando Dios había dicho: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, yo pagaré, dice el Señor. Pero Samsón dice: yo me vengaré, y no tuve en cuenta el temor de Dios. Y su vida fue una vida, pues no nos gusta usar la palabra porque la Biblia misma dice que ni siquiera debe nombrarse entre nosotros la fornicación. Dice en el capítulo 16, fue Samsón a Gaza, vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y se creó problemas. Luego dice en el 4, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es allá en donde él se creó mayores problemas. Porque los hombres de Sorek le decían a Dalila: exígele, pídele, ¿en qué consiste el secreto de su fuerza? Y entonces Dalila comenzó su labor de destrucción, hasta que rindió la voluntad de Samsón y le abrió su corazón. Pues fíjense que yo soy nazareo. Nunca me han pelado porque ese es el mandato de Dios. No ha subido navaja en mi cabeza. Es el signo de mi nazareato. Entonces, viendo Dalila que así era, ya sincero, porque le engañó varias veces, entonces raparon a Samsón y quebrantó así sus votos. Y por supuesto, la consecuencia lógica
Es como dice el versículo 20 de este capítulo 16. Samsón creyó que iba a salir bien. Luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Creer que ya no importa lo que haga, lo que pase, yo voy a seguir adelante. Y no pensar que el que nos saca adelante es Dios. Y si no le hemos sido fieles a Dios, y si hemos quebrantado nuestros votos que hemos hecho al Señor, el Señor muchas veces nos deja para que nosotros suframos las consecuencias de nuestro desvarío. Y damos gracias a Dios que Él no nos deja para siempre, simplemente nos disciplina. ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe no falte? ¡Qué bueno! Recuerdan también el caso de Job, cómo Dios permitió que Satanás también lo zarandee, pero también Dios limitó las acciones de Satán y le dijo, su vida no la tocas, esa me pertenece, todo lo que tiene puedes llevártelo. ¿Cómo Dios pone esas limitaciones? Porque nos ama. Pero sufrimos las consecuencias. ¿Cuántas veces en nuestra vida aparecen estas Dalilas, verdad? No sé, no dice la Biblia que no debemos juzgar a nadie, cada quien considere su propia vida, pero ¿cuántas veces por esta situación hemos roto nuestros votos? Los votos que hemos hecho al Señor. Fallamos. ¿Recuerdan cómo Abraham tenía como sagrado su voto, su compromiso con Dios? Cuando se trataba del matrimonio de Isaac, le decía a su siervo, bueno, y si la mujer que yo encuentro allá no quiere venir, ¿voy a regresar a tu hijo allá? No, dice, si la mujer no quiere venir, quedas libre de esta promesa que me haces, pero a mi hijo jamás la regresas allá. Porque yo soy consciente de que Dios me ha sacado de mi tierra, de mi parentela, y me ha dado esta tierra, y por la fidelidad de Dios, tú vas a encontrar mujer para mi hijo, pero a mi hijo jamás lo regresas allá. Eso es fidelidad al Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Le hemos hecho votos al Señor, y nunca debemos quebrantarlo, como lo hizo Samsón. ¿Cuál fue la disciplina de Samsón? Qué triste. Perdió sus ojos, lo dejaron ciego, le sacaron los ojos, lo pusieron para estar moliendo como un animal en un molino de piedra para moler trigo, y por último dice, para que yo quiero esta vida, Señor, por tu misericordia dame fuerzas, para que yo tome venganza por última vez de mis enemigos. Y entonces él derribó con una exhibición de fuerza el palacio donde tenían esta fiesta los filisteos, y lo llevaron allí para divertir a la gente, y murió. Claro que destruyó mucha gente, pero al final y al cabo, podemos decir en términos humanos, Samsón no fue feliz. Y Dios no quiere eso de sus siervos. ¿Cuántas veces Dios lleva a cabo sus promesas? No gracias a nuestra fidelidad, sino a pesar de nuestra infidelidad. San Pablo decía en su carta a Timoteo, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y podemos tener otro ejemplo. David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. El hombre que amaba a Dios y se entregaba al Señor de veras de corazón, también tuvo sus errores, también cometió faltas, se arrepintió de ellas, escribió el Salmo 51 como una confesión de pecados. Pero si ustedes ven en 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 y 10, como Dios también lo disciplina. Muy triste. Natán se presenta ante David y le exhorta por su falta, y le dice en el versículo 9 y el 10, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Por lo cual, dice el 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. De modo que él se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios fue fiel y cumplió sus promesas en cuanto a lo que Dios le había dicho a David, tanto que sabemos que Jesucristo es de la casa y linaje de David y Dios le dio el trono de David, su padre, porque Dios es fiel. Pero Dios disciplinó a David. Y qué triste, dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y desde ese tiempo hasta la muerte de David, cuántos problemas en la que se comete esta falta. Luego, Absalón, hermano de Tamar, toma venganza por lo que le hicieron a su hermana y mata a Amnón. Entre hermanos. Luego Absalón se rebela contra David y en la guerra, aunque David dice, respeten la vida de Absalón, respeten la vida del muchacho, el general de David no hizo caso y mata a Absalón. Lo asesina. Recuerdan que él estaba colgado de una zarza de la cabellera. Y así siguen los problemas y más problemas en la casa de David. Hasta el final, casi en tiempo de su muerte, él tuvo que proclamar rey a Salomón así apresuradamente porque otro de sus hijos se había rebelado contra él. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no tomamos en serio la voluntad de Dios? Recuerden las palabras de Dios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres del reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. De modo que, recuerden, Dios tiene buenos propósitos para nuestra vida, y si Él nos disciplina es para nuestro bien. En 1 de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios nos da una muy buena explicación. El capítulo 11, versículos 31 y 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios quiere librarnos de la condenación eterna, de la condenación que pesa sobre el mundo incrédulo. Y Dios no quiere que sigamos la suerte del mundo. Y entonces nos dice que somos disciplinados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para corregir nuestra vida, para enmendar el camino, para enderezar nuestras sendas ante el Señor. Tales son las disciplinas del Señor, para que recibamos su santificación, su perdón. Por eso, mis amados hermanos, pasando a 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 17 y 18 y el capítulo 7, versículo 1, hay una hermosa exhortación con la cual quisiera terminar. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros, de todos sus hijos, de todos sus siervos. Él es fiel y Él nos ha llamado a esta gracia. Él nos está bendiciendo porque Él es fiel. Él nos protege, Él nos guarda, su ángel acampa alrededor para cuidarnos, su Espíritu manifiesta su poder en nosotros. Pero si tú, en lugar de seguir las indicaciones del Espíritu, sigues las indicaciones de la carne,
y como Sansón no haces caso a las direcciones de Dios, de todos modos Dios cumplirá con su palabra. De todos modos Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Pero ten por cierto, como dice la Escritura, que también sufrirás las consecuencias de tus errores. Aunque en la gracia de Dios, Él te perdona, y al fin y al cabo tendrás la vida eterna. No tendrás condenación, pero en esta vida no serás feliz. Y Dios no quiere eso. Por eso, mis amados, ya que tenemos estas promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionemos la santidad de Dios en nuestros corazones y gocemos, verdaderamente gocemos esta paz, esa tranquilidad, esa felicidad que Dios quiere que disfrutemos como sus hijos. Que Dios nos bendiga.